Buenas, sean bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la flexión simple en elementos de concreto armado. Y para comenzar, hablemos un poco acerca de los sistemas estructurales y de los elementos que las integran. Cuando nosotros realizamos un análisis de un sistema estructural, nosotros vamos a encontrar elementos, ya sean vigas, losas, columnas, que van a estar sometidos a ciertas solicitaciones, ya sean fuerzas cortantes, fuerzas axiales o momentos flectores. Y cada una de ellas va a permitir que ese elemento en particular trabaje a flexión, compresión, flexocompresión, torsión, entre otros. Es por eso que necesitamos conocer bien de qué manera está trabajando el elemento para poder diseñar. Cuando hablamos de flexión simple, lo que diseñamos son las vigas, ya sean simplemente armadas o doblemente armadas, y las losas que son armadas en una dirección. Veamos lo siguiente. Supongamos que tenemos una viga de concreto y le vamos a hacer un corte AA. Ese corte nos daría la siguiente sección, donde vamos a tener un ancho de viga que lo vamos a llamar B, una altura total de la viga llamada H, una altura efectiva que sería desde el borde superior hasta donde se encuentran las barras de acero y el recubrimiento llamado también R. Ahora, cuando nosotros tenemos esa sección y le aplicamos una carga, ella se deforma de la siguiente manera. De forma que nosotros vamos a tener una zona que va a trabajar a compresión y otra zona que va a trabajar a tensión. Esto también podemos visualizarlo a través de la siguiente hipótesis manejada por la ASI 31802. ¿Verdad? Nosotros tenemos la sección, que ya la hemos visto anteriormente, con su base, su altura y su altura efectiva D. Si se dan cuenta, vamos a tener dos diagramas. El primero de ellos, hablamos de la deformación. En la parte superior tenemos la deformación unitaria del concreto que se adopta en 0.003 y en la parte inferior vamos a tener la del acero. Mientras que C va a ser la distancia que hay, C minúscula va a ser la distancia que hay desde el eje neutro hasta la fibra superior, y la distancia inferior va a ser la altura efectiva menos esa distancia C. Ahora, de los esfuerzos nosotros vamos a tener lo siguiente. Tenemos la altura A, que va a ser el 85% de la distancia que hay desde el eje neutro hasta la fibra superior. Por eso es que se coloca 0.85C. Y el alto va a ser también el 85% de el F'C o la resistencia a la compresión del concreto. Puntualizando esta carga distribuida, tenemos una fuerza C. Y tenemos también la fuerza de tensión para que pueda estar en equilibrio. De manera que el valor de C va a ser 0.85 por 0.85 por F'C por C por B, que si nos ponemos a ver sería el valor de A por el valor de la altura del rectángulo que se adopta, por B, que es el ancho de la viga. Y el valor de T, o de la tensión, la tracción, va a ser el área de acero por F sub S. Ahora, ¿de dónde sale ese valor de F sub S? Según la tabla 10.2.2 de la norma COBENIN 1753-2006, nosotros tenemos que comparar los valores de las deformaciones, de la deformación unitaria del acero, para determinar cuál es ese valor de F sub S que vamos a utilizar en la fórmula de T. Entonces, tenemos que comparar, E sub S sale de una relación de triángulo que se hace de este diagrama, del diagrama de esfuerzo, y E sub Y sale de dividir la fluencia del acero entre el módulo de elasticidad del mismo. Ahora, cuando nosotros comparamos estos dos resultados, si E sub S es menor que E sub Y, entonces utilizamos el valor de F sub S en la fórmula de T, que es igual al módulo de elasticidad por el valor de E sub S. Mientras que si E sub S es mayor o igual a E sub Y, entonces utilizamos el valor de Fy y podemos decir que la sección es dura. En un próximo video estaremos realizando ejercicios de vigas simplemente armadas.